te han mentido toda tu vida. En la escuela, en la iglesia, en el cine, te contaron que la humanidad empezó con Adán y Eva, en un jardín idílico. Pero, ¿y si te dijera que Eva fue el plan B? Que la creación original fue un fracaso catastrófico que generó a la madre de los demonios. Existe una figura que fue borrada de tu Biblia a la fuerza. Una que no nació de una costilla, sino que fue creada igual que el hombre. Miró a Dios a los ojos y le dijo: no te serviré. Hoy, en Archivos del Mito, invocaremos el nombre prohibido, Lilith. Para entender esto, no hace falta irse a libros extraños. Basta con leer con atención el propio Génesis. Hay un error en la Matrix bíblica que la tradición rabínica intentó explicar. En el capítulo 1, versículo 27, dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó». Fíjate bien, los creó a la vez, juntos, iguales. Pero luego, en el capítulo 2, de repente, Adán está solo, y Dios tiene que sacarle una costilla para hacer a Eva. ¿Qué pasó entre el capítulo 1 y el 2? ¿Dónde está esa hembra que fue creada junto a Adán en el polvo? Esa era Lilith, la primera mujer de Adán. Vale, pero sobre el mito de la creación de Lilith debemos tener en cuenta que en algunos textos, como por ejemplo el Talmud o el Zohar, nos dan un contexto algo más sombrío. Es decir, que en ellos Lilith fue creada de barro, sí, igual que Adán, pero no exactamente igual, porque también en ese barro incluyeron inmundicia y sedimento, como si fuera un reflejo oscuro del propio Adán. Eso sí, su belleza era sobrehumana, pero también lo era su fuerza de voluntad y su entendimiento. Los cabalistas lo veían no solo como una mujer, sino como el aspecto oscuro de la Shekhinah, o la presencia femenina de Dios, una fuerza primigenia que no podía ser controlada. Y aquí está el gran secreto que se censuró. Si Adán tenía a Lilith, una compañera completamente igual, la relación sería un constante conflicto de voluntades. La igualdad era peligrosa para el orden que se estaba intentando imponer. Esto hizo que el desastre fuera inevitable. Según los textos, la tensión entre ellos escaló hasta tal punto que todo explotó por una lucha de poder, una lucha también sexual. Adán exigía que Lilith estuviera debajo de él durante el acto, simbolizando sumisión y jerarquía. Una dinámica que él sentía que Dios le había garantizado. Pero Lilith, que había sido creada del mismo barro y con la misma chispa divina, respondió: «¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Yo también fui hecha de polvo y por lo tanto soy tu igual». Ella se negó rotundamente. Fue una declaración de independencia. Adán intentó obligarla por la fuerza, pero Lilith, en un acto de rebeldía cósmica, pronunció el nombre prohibido y secreto de Dios, el Sem HaMeforah. Le salieron alas y simplemente ella escapó volando del jardín del Edén. Dios no podía permitir este precedente. Envió a 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Semagelof, a cazarla. La encontraron en las orillas del Mar Rojo, una zona infestada por aquel entonces de demonios. Le dieron allí un ultimátum: «Vuelve con Adán o 100 de tus hijos morirán cada día». Lilith ya no quería el perdón. Había elegido su destino. Ella aceptó el castigo y se unió nada menos que al demonio jefe, Samael, y también a los espíritus del desierto. En un acto de venganza prometió que, a partir de ese día, se dedicaría a asesinar a los bebés de Adán y Eva. Y por cierto, de la unión impía con Samael y los demonios nacieron los conocidos como Lilith. Los Lilith eran espíritus de la noche, succionadores de vida, precursores de los mitos de los vampiros y los súcubos que conocemos hoy en día. El mito es tan antiguo que incluso tiene paralelismos en la mitología sumeria.
donde aparece la figura de Lilitu, un demonio femenino alado que aterrorizaba a las mujeres embarazadas. El temor de Lilith no era una historia local, era un miedo universal. Y aunque su historia fue eliminada, el rastro de su venganza quedó. Durante siglos se creía que Lilith era la causante de la muerte súbita infantil y de la parálisis del sueño en los hombres, seduciéndolos y robándoles la esencia. Los antiguos judíos ponían amuletos en las cunas con los nombres de estos 3 ángeles que hemos mencionado para proteger a los niños. Pero una de las cosas más sorprendentes es que el propio nombre de Lilith ha sobrevivido en la Biblia oficial, escondido en un lugar inesperado, en Isaías 34:14. Este texto describe la desolación de Edom y menciona que allí se encontraban los demonios y los sátiros, y en muchas traducciones se refiere también a las criaturas de la noche o lechuzas. Ojo, lechuzas es una palabra original del hebreo que ellos dicen Lilith. Así que sí, ahí sigue, escondida, esperando. La historia de Lilith nos obliga a preguntarnos ¿por qué la Iglesia intentó borrar a la mujer que no se sometió? Porque representaba el caos, la igualdad y la disidencia que no cabía en el jardín del Edén. Eva representa la culpa, el arrepentimiento al final. Lilith, sin embargo, representa la libertad a toda costa. Ella prefirió el terror del desierto a la sumisión de su esposo. Hoy algunos la ven como el demonio devorador de niños, mientras que otros como la primera feminista o el primer icono de libertad. La pregunta es, si te hubieran dado a elegir entre la paz impuesta en el Edén o la libertad peligrosa en el desierto, ¿qué habrías elegido tú? Soy el Archivero, muchas gracias por haber descubierto conmigo este mito y suscríbete para cuando abramos el siguiente sello. Nos vemos en la oscuridad.